fotógrafo, no fotógrafo, celebrando nuestros 2 años precisamente de esta iniciativa. Detrás de cámaras está nuestro director, Gabriel Galindo, el que ha hecho que esta iniciativa finalmente se haga realidad. Y hoy, luego de 2 años, nos hemos dado cita precisamente acá, en el estudio de Erika Dietes. Después de buscarla incesantemente, hemos por fin logrado esta entrevista con ella, para que hablemos un poco del trabajo que ella ha hecho a través de la historia, de su historia en la fotografía, y para que todos ustedes quienes nos escuchan, nos ven y nos siguen, pues también sepan un poco de la vida e historia de Erika Dietes. Erika, bienvenida a esta entrevista, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la paciencia y la insistencia, aquí estamos. Erika, hablemos en un primer momento de esos inicios, de esos primeros años de la fotografía en la vida de Erika. ¿Cómo fueron? ¿Por qué llega la fotografía a la vida de Erika? Pues mira, realmente la fotografía fue para mí como una fascinación desde muy temprana edad. Yo empecé, digamos, como con la idea súper clara de ser fotógrafa a los 15 años. Esto ocurrió porque estábamos viviendo, a mi padre lo trasladaron a Washington. Y bueno, cuando yo entré al colegio, allá no hablaba inglés, me pusieron, digamos, en un semestre en el que me pusieron en materias fáciles que no se necesitaran del idioma, digamos, ¿no? Entonces, básicamente fue mi primer semestre de artes, estuve en cerámica, dibujo, pintura y fotografía fue también una de las clases. Yo siempre digo, insisto, yo creo que yo aprendí a hablar inglés básicamente por entender fotografía. Fue fascinante para mí la primera vez que entré a un cuarto oscuro y a partir de ahí tomé la decisión muy específica de que quería ser fotógrafa profesional. Sin embargo, uno mira la historia, el currículum de Erika y encuentra antropología. ¿Cómo fue también ese momento de decir, bueno, ya sé desde muy joven que quiero estudiar fotografía y ser una muy buena fotógrafa, pero además ahora quiero antropología? ¿Cómo fue también ese momento en la vida de Erika? Pues mira que todo fue, o sea, te insisto, mi fascinación inicial es la fotografía. Yo cuando tomo pues esta decisión, mi padre pues me dijo que sí, que yo podía estudiar lo que quisiera siempre y cuando fuera una carrera profesional. Okay. En eso él fue pues como súper tajante y pues cosa a la cual le agradezco mucho. Así es como decido entrar a estudiar artes visuales en la Universidad Javeriana. Después, ahí, al mismo tiempo que yo estudié artes visuales, alterné con la carrera de comunicación social. Las dos carreras las hice con énfasis en audiovisual. Y digamos como que dentro de la carrera de comunicación a manera de electivas empecé a tomar electivas de antropología y siempre quedé como muy intrigada como con el estudio de la humanidad, ¿no? Es algo pues como que a través de mi trabajo fotográfico siempre mi inquietud ha sido fotografiar el ser humano, siempre mi inquietud ha sido muy desde el retrato. Entonces yo decido hacer la maestría en antropología una vez termino una obra que se llamó Silencios, que es sobre sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que viven en Colombia. A partir de este trabajo, ya mi deseo por indagar desde una ciencia muy específica ciertos aspectos de la humanidad, pues se hace como mucho más concreto y es cuando decido entrar a la maestría. ¿Y Erika cree que es un plus que Erika ha tenido en la fotografía? Es decir, que conocer esas realidades desde la antropología ha permitido que su fotografía tenga una visión diferente. Pues yo creo que es como muy determinante. Yo creo que también no pienso que sea la antropología como tal. Creo que son las dos cosas al tiempo, o sea, creo que es la mirada de fotógrafa, el espíritu completo de fotógrafa que tengo y este deseo de indagar aspectos específicos que sin duda la antropología entra pues como una herramienta absolutamente potenciadora de lo que yo puedo llegar a hacer con la cámara, ¿no? Como que el hecho de estudiar esta ciencia que es tan exacta y esta forma. La antropología básicamente de lo que más aprendí allí fue a formular la pregunta.
Que a veces hace mucha falta, ¿no? No solamente en la fotografía, sino en general en muchas disciplinas, saber preguntar o saber direccionar el trabajo, ¿no? Sobre todo cuando digo formular la pregunta es para mí misma, ¿no? Sí. O sea, realmente es como, sí, si voy a tratar los desaparecidos, ¿qué aspecto es lo que me está...? Digamos que la antropología es una ciencia que te obliga a cerrar mucho los conceptos, ¿no? Como que tú empiezas con una idea súper amplia y la antropología te va orientando hacia, bueno, sí, son los desaparecidos, pero ¿cuáles? ¿Por qué causa? Hay una cuestión que es como un embudo, es como un filtro, ¿no? Y yo creo que eso sin duda se nota en mi trabajo. El momento pues en que la antropología entra a formar parte, ¿no? de los elementos con los que trabajo, creo que se nota bastante. Los padres de Erika dicen, bueno, estudia lo que quieras, lo que más te guste, lo profesional. ¿Qué dicen ahora ellos de toda esta carrera tan profesional que ha hecho Erika precisamente, de esos trabajos que hablaremos más adelante en esta entrevista? Pero ellos, ¿qué piensan de la Erika que ven ahora? Nos viven muy orgullosos, la verdad, y yo pienso que mis padres me prepararon, o sea, digamos que yo creo que tengo una formación muy desde mi casa para poder enfrentar el trabajo que estoy haciendo hoy en día. Cuando yo te digo pues que mi padre insistió mucho en que fuera una carrera profesional, hay que tener en cuenta que en esa época, ¿no? En esos años, que no son tantos, pero sí algunos, no había cómo estudiar fotografía profesional acá en Colombia, o sea, como una carrera profesional de 5 años no existía. Existía como carreras técnicas, más no como una carrera profesional. Entonces, digamos que allí fue donde mi padre insistió sobre todo en que fuera la universidad, ¿no? Hoy en día, pues el camino de los jóvenes de hoy en día es diferente, ¿no? Ya hoy en día la carrera de fotógrafo es una carrera reconocida y es una carrera, pues que de hecho creo que muchas personas escogen como una opción maravillosa que lo es, ¿no? En este trabajo, en esta historia que ha venido construyendo Erika en la fotografía, ¿hay algunos fotógrafos o fotógrafas que hayan servido de inspiración, de guía, que Erika haya visto y haya dicho qué buen trabajo, me gusta? Bueno, primero, digamos, tuve la fortuna de tener dos maestros muy maravillosos y generosos conmigo cuando yo empecé. La primera, Olga Lucía Jordán. Olga Lucía Jordán es una retratista muy conocida acá en Colombia, es una fotógrafa maravillosa, es un ser que a través de ella aprendí a ver la luz, aprendí a entender eh, cómo la luz reaccionaba con diferentes películas y cómo lograbas diferentes imágenes, ¿no? De acuerdo a tu intención. Olga Lucía fue sin duda una maestra que marcó mi camino y una maestra a quien siempre le tengo infinita gratitud, de hecho pues somos muy amigas todavía, ¿no? Y el otro maestro que fue muy importante para mí fue Óscar Arango. Óscar Arango es un maestro con el que yo aprendí cuarto oscuro, aprendí del sistema de zonas y aprendí como todo este manejo del blanco y negro contrastado, aprender a ver las sombras, más que la luz fue aprender a ver las sombras. Y eso pues son dos enseñanzas que son vitales para un fotógrafo. Yo creo que ellos dos realmente marcaron mucho mi camino. De fotógrafos que admirara, digamos en esos años de mis inicios me fascinaba mucho Richard Avedon, es un fotógrafo al cual siempre seguí y sigo admirando. Posteriormente me empezó a gustar Diane Arbus, Helmut Newton, muchos, ¿no? Digamos que como de estos de la historia de la fotografía que empiezas como a mirar, definitivamente me detuve mucho en Diane Arbus, fue una fotógrafa pues como a la que le seguí mucho los pasos y que encontré como mucha inspiración y fíjate que su pregunta también es como un aspecto muy específico de un grupo de humanos, ¿no? Como que entonces siempre me fascinaron los retratistas sobre todo. Digamos que hace un momento Erika pues nos habla de cómo hace para combinar la antropología y también un poco de comunicación ahí y la fotografía para sus trabajos. Pero porque un día Erika dice, no, lo que yo voy a trabajar y lo que voy a transmitir a través de mis fotografías va a ser puntualmente el trabajo con víctimas de conflicto en Colombia o de realidades que pasan con víctimas del conflicto en Colombia, cuando hay ese momento en el que Erika dice, voy a trabajar mi vida fotográfica en esa línea. Pues fíjate que no es algo que ocurre
como un punto, ¿no? Que de repente un día dices, esto es lo que voy a hacer. Creo que todo en la vida de los artistas bueno, pues no, nada en la vida misma, no en la vida de los artistas, pero cuando se está desarrollando una obra, todo viene como prácticamente una consecuencia de lo anterior, ¿no? Como que lo que estás haciendo hoy en día siempre es una consecuencia de tu trabajo anterior. Durante mis estudios y durante mi desarrollo pues como fotógrafa, como te digo, siempre indagué en el retrato, siempre, todo mi trabajo siempre estuvo girando en torno a la historia de alguien, digamos que esa idea de ser etnógrafa es algo que siempre estaba allí, ¿no? Como que siempre me interesaba no solo fotografiar a alguien, ¿no? Lograrle una foto de su cara, sino lograr un estado anímico, lograr compartir las inquietudes de esa persona, más allá de un rostro bonito o feo. Lo que yo buscaba era como compartir y aprender parte de la historia vital de esa persona. El tema del conflicto armado colombiano específicamente es algo que yo empiezo a trabajar por una vivencia personal, digamos. A un tío mío lo asesinó la guerrilla y dentro de mis trabajos de indagación personal siempre hubo trabajos con las imágenes que mostraron el asesinato de mi tío. Nosotros nos enteramos por televisión de su muerte, nos enteramos con las imágenes del noticiero. Entonces el cruce con la imagen violenta, con la representación de la violencia, ¿no? Y la imagen violenta, porque fue una imagen muy violenta de hecho, siempre estuvo allí. Esto ocurrió cuando yo tenía 17 años. Entonces digamos que en mis diarios y en mis cosas, digamos en mis trabajos personales estaban estas imágenes allí. Después de que yo termino Silencios es una obra en la que yo indago directamente con testigos de la Segunda Guerra Mundial, personas que estuvieron en Auschwitz, en Birkenau. Empiezo a indagar pues como los rostros del testigo. Y yo creo que Arriba Abajo simplemente es una consecuencia, es como la consecuencia directa tanto de Silencios como de una obra que yo hice del asesinato de mi tío que se llamó Quebrado. Es una obra con la que estuve en el Salón Botero. Y digamos que esas dos cosas ocurren más o menos en la misma época. Entonces yo creo que Río Abajo es básicamente la consecuencia de eso, y a partir de Río Abajo lo que ocurre es que descubro un universo dentro del cual siento que se me agotan un poco las formas de contar, ¿no? Como que todo lo que empiezo a conocer de viva voz de las víctimas se me escapa. Entonces de Río Abajo sigue Sudarios, de Sudarios sigue Relicarios. Siempre estoy como tratando de darle una nueva forma visual a todo aquello que ha sido confiado y todos aquellos testimonios que están, ¿no? Como que siento que Río Abajo es una obra maravillosa, pero allí conté un aspecto, luego me sigue Sudarios, luego me sigue, ¿no? Entonces muchas cosas en las que siento que no es como que yo haya tomado una determinación de ahora trabajo solo con víctimas del conflicto, no, siento que estoy tratando de representar de diferentes maneras tantas cosas y tanto dolor que aún queda, ¿no? Ya que Erika está hablando de Río Abajo, hablemos, por ejemplo, de esta obra, ¿sí? Nos hablas de que son hilos, una va casi que atada a la otra y van complementándose y contando cosas que quizás en la anterior faltó por contar. Pero ¿cómo nace esta obra? Como Erika dice, bueno, la quiero llamar Río Abajo, que además es un nombre ya en lo personal para mí muy significativo, ¿no? También de la historia de lo que ha sido el conflicto atada a los ríos en Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nace esta idea de Río Abajo? Y también al final, ¿qué dicen las víctimas del conflicto que fueron parte de este proyecto, por ejemplo, ¿no? Al final, al ver todo este trabajo plasmado allí. Mira, Río Abajo surge durante mis estudios de antropología. Es una obra la cual, pues bueno, surge de textos muy específicos. Yo decido para mi tesis de antropología, que de hecho es un libro, la tesis se llama Noticia al aire, memoria en vivo. Yo estoy analizando etnográficamente ese momento en que nosotros prendemos el televisor y está allí la imagen
pues con la foto de mi tío, en la que están diciendo como boletín de última hora que lo acaban de asesinar. Entonces yo decido hacer del objeto de estudio de mi tesis cómo el cruce con las imágenes de violencia pueden afectar o no el proceso de duelo. Entonces estoy sumergida dentro de toda esta bibliografía que obviamente tiene que pasar no solo por el estudio de la imagen, sino por el estudio de la violencia y de ese contexto histórico que son los años 90, ¿no? Entonces estoy obviamente estudiando varios libros de la historia de Colombia y empieza a pasar repetitivamente la imagen del río como cementerio, ¿no? Esto lo empiezo a encontrar una y otra vez en diferentes textos. Por aquella época salió un especial en el periódico El Tiempo que se llama Colombia busca a sus muertos, y es un especial que gráficamente es muy explícito, es muy fuerte, es una imagen. El titular dice Colombia busca a sus muertos, y hay unas botas, unos huesos con unas botas puestas muy grandes en el centro, y diferente ropa, camisas, como un inventario pequeño de ropa a los lados de la página. Entonces el artículo lo que está haciendo es dando cuenta de las fosas que se están encontrando en Colombia de los paramilitares, pero lo que me llama a mí la atención es la ropa, ¿no? Esta persona espera ser identificada porque alguien reconozca esa camisa, porque alguien reconozca esos zapatos, porque obviamente pues, los huesos son irreconocibles, ¿no? Entonces lo que queda de esta persona son las ropas. Esto con la imagen, con la noción de los ríos como cementerio, es lo que, digamos, como que se alinea en mi cerebro y digo, quiero hacer una obra en la que yo pueda mostrar las ropas de los desaparecidos fotografiadas dentro de agua. No quiero mostrar que los ríos de Colombia son los cementerios más grandes del mundo. Esta frase, con esta premisa, empiezo yo a buscar prendas de personas desaparecidas. A partir de allí arranco yo el recorrido por diferentes organizaciones de víctimas. Es donde empiezo realmente a conocer el país, digamos, de decir, me voy hasta Marinilla, me voy hasta tal sitio, y empiezo a conocer a las madres de diferentes organizaciones de víctimas, y es allí donde empiezo a hacer este recorrido en el que la gente me presta la prenda, yo me regreso a Bogotá para fotografiarla y luego me devuelvo a devolver la prenda porque son en carácter, o sea, son en calidad de préstamo, no es que me las estén regalando. Y allí, como te digo, pues fue una sorpresa enorme porque yo pensé que si bien me iba, tal vez lograba convencer a 10 señoras, 15 señoras, pero luego ya cuando yo regresaba al siguiente encuentro de víctimas, ya había una señora que había recogido prendas con sus amigas, en sus diferentes municipios. Entonces termina, Río Abajo, digamos que es una obra que cobra vida propia y que hay un momento en que yo simplemente estoy atrás tratando de alcanzar el ritmo propio de la obra, ¿no? Yo creo que parte digamos, de la agudeza que tiene que tener uno como artista es entender el alcance del proyecto, porque el mismo proyecto es el que te va a dar ese ritmo, no eres tú el que decide desde un principio, con esto voy a viajar por X cantidad de municipios, va a terminar siendo una obra que la gente va a considerar sagrada, o sea, nada de eso lo puedes calcular, ¿no? Todo eso es algo que empieza a pasar con la obra misma. En ese orden de ideas, en esa línea, pues Erika ha tenido contacto con muchas víctimas del conflicto. Eso de alguna manera es una responsabilidad de escucharlas, de entrar a sus corazones, a sus hogares, a sus procesos de duelo también. ¿Cómo ha sido ese proceso para Erika de verlos, escucharlos, de ir, recoger unas prendas, hacer el proceso fotográfico, pero luego regresar y verlas quizás de otras formas, de otras maneras? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Mira, el proceso ha sido maravilloso, es un proceso que, como te digo, ha sido enorme, ha sido más grande de lo que yo hubiera podido calcular alguna vez. Es un proceso que es doloroso, sin duda. Es un proceso por el cual, ante todo, estoy profundamente agradecida, porque básicamente yo he podido hacer lo que he hecho porque la gente ha confiado en mí, porque los dolientes han confiado sus memorias, han confiado sus reliquias, han confiado, incluso han confiado información
que las puede llegar a poner en peligro, digamos, que en ese sentido, tú ahorita que me preguntabas un poco de la responsabilidad es total porque no es únicamente que te están entregando testimonios, o sea, no es una cosa que te están entregando recuerdos, te están entregando testimonios judiciales, de cierta manera, ¿no? O sea, hay gente, digamos, que me ha entregado camisas ensangrentadas, que han guardado, las balas con las que han matado al hijo, cosas así que en determinado momento son evidencia, cosas que pueden llegar a ponerlas en peligro a ellas también. Entonces, en ese sentido, yo soy súper cuidadosa con la parte testimonial, de allí que yo escoja no poner nombres en ninguna de las obras, de allí que yo sea muy responsable con la identidad o sea, cuando hablo, digamos, yo tengo muy clara de quién puedo revelar la identidad y de quién no. Digamos que hay gente que también participa en estos proyectos haciendo una denuncia muy clara y muy de frente, y entonces me entregan en la cédula del hijo, digamos, la persona que te entrega el documento, que te entrega una fotografía con el nombre, obviamente quiere hacer pública su identidad. Sí. Pero también está el caso contrario, también está el caso de las personas que quieren participar porque les parece lindo el proyecto, porque quieren rendirle un homenaje a sus seres queridos, porque, digamos, hay gente que se acerca y me dice, es que yo quiero ver esto de mi hijo enmarcado, ¿sí? Pero no quieren revelar su identidad. Entonces yo como artista tengo que ser supremamente cuidadosa, doblemente cuidadosa. Tú no sabes cuáles son las situaciones por las que puedes poner en riesgo la vida de alguien, ¿no? Entonces, digamos, trato de ser bastante abstracta cuando hablo de lugares, cuando hablo de sitios específicos y de acontecimientos específicos. Claro, un poco también porque pues Erika sale del lugar donde ellos diariamente están viviendo con esta realidad, ¿no? Un poco también en miras a eso, creo yo. Por supuesto, porque una cosa también es decir, no, es que hay que denunciar y entonces podemos tener pues como esa bandera, pero es muy fácil decirlo cuando yo vivo en Bogotá, ¿no? Es diferente cuando tú vives en ciertas regiones, es diferente también cuando tú sabes que la gente se identifica una con otra. Obviamente te insisto, está el caso de las personas que quieren hacer pública su identidad, está el caso, obviamente, por ejemplo, las mujeres de Sudario son mujeres que están dando el rostro, pero en el caso de Río Abajo, pues que son piezas que están hechas de cierta manera anónima, que también la idea es que todos nos podamos sentir representados, ¿cierto? Que nos sintamos con la posibilidad también de sentir que ese dolor no es de ellos allá, que también es como un error en el que se cae, ¿no? Hablamos de las víctimas como si fueran como una raza diferente, ¿no? Como si fueran un grupo de personas que no nos pertenece, que yo creo que también es un poco el problema simbólico de este país, es que no hemos aprendido, digamos, como hablar en una unidad. Yo creo que este tipo de cosas lo que hacen es permitir también que nosotros nos podamos proyectar en las imágenes también de lo que ellos nos están mostrando, ¿no? Antes de comenzar esta entrevista hablábamos de sudarios y que quizás eso era lo que había generado un poco pues esta producción de Erika, y fue además a Estados Unidos, a México y demás. Hablemos un poco de este proyecto, ¿no? Que también cambia un poco en la línea que ya lo acabas de explicar de lo que era Río Abajo. Hablemos un poco de Sudarios. Mira, Sudarios es una obra que, volviendo al principio de esta entrevista, es una consecuencia de Río Abajo. Yo los sudarios los vi una y otra vez cuando estaba fotografiando y recibiendo las prendas que conforman Río Abajo. Sí, las madres entregándome las prendas. Hubo una señora, por ejemplo, que besó la camisa y le dijo, mi hijo, vaya tranquilo que yo sé que usted vuelve. Esa mujer, para mí, que ella no está dentro de la obra Sudarios, para mí ella fue uno de los primeros sudarios que yo vi. O sea, las imágenes como tal, yo las había visto mientras estaba haciendo Río Abajo. Empecé a ver cómo cambia el rostro de la gente cuando te está contando una experiencia traumática. Empecé a analizar mucho cómo cuando la gente recuerda al ser amado, entra en un estado completamente diferente y su rostro se transforma, ¿no? Cuando la persona te está contando, es que mi hijo le gustaba jugar fútbol. En ese momento, cuando ella habla de ese gustaba en tiempo pasado,
cierra los ojos, o sea, hay una serie de cambios en el rostro que fueron para mí lo que inspiró Sudarios, ¿no? Cuando ya decido, digamos, la forma de Sudarios, entonces ya hay muchas de las mujeres de Sudarios que trabajaron conmigo en Río Abajo, entonces muchas de ellas también me refirieron a alguna otra persona, entonces es una cuestión como te insisto, es un mismo trabajo que va tomando una forma diferente, no es que Sudarios sea un trabajo y Río Abajo otro, no, Sudarios es una obra que viene directamente dentro de Río Abajo. Lo que pasa es que el tiempo de producción, digamos, entonces estoy haciendo Río Abajo, duré unos 4 años en los que todavía pues estaba como con la producción de Río Abajo, pero luego digo, no, es el momento en que quiero darle forma a esto, empiezo a hacer los Sudarios. Y quizás también ahí va un poco la construcción de la solidaridad, ¿no? El hecho de que referencien otras personas que pueden compartir esas vivencias es un poco también reconstruir a través de la fotografía muchas cosas. Quizás ese es el trabajo que no sé si consciente o inconscientemente lo está haciendo Erika, ¿no? La reconstrucción de la memoria, de la solidaridad, de quizás reconocer que no son las víctimas sino nuestras víctimas. Quizás también va eso de la mano en los trabajos. Absolutamente, también hay una parte que es súper importante para mí y es una parte que aprendí con Río Abajo y es el tema de la exposición en la región. Cuando yo vi, digamos, Río Abajo es una obra en la que yo recogí 150 objetos, pensando, como te dije al principio, que tal vez si me iba bien recogía 10, pero esto fue como una ola que empezó a crecer y terminé recogiendo 150 objetos. Allí es donde yo decido hacer la obra en el formato pequeño para poder irme a la región a mostrar la exposición con ellos. Entonces, bueno, a partir de ahí pues recorrí 18 municipios, allí es donde empieza a aparecer el tema del templo, empieza a aparecer las velas como parte de la exposición. Sudarios es una obra en la que yo, por ejemplo, ya tengo la idea específica de que es una obra que se construyó para estar dentro de espacios sagrados. Entonces, digamos como que todas estas herramientas y todos estos pequeños elementos son aprendidos también en parte en el camino de entrevistar, en el camino de conocer, en el camino de seguir el mismo ritmo vital de la obra, ¿no? Que como tú bien dices, se trata de un tejido y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Dentro de ese tejido están, o de alguna manera, pues las personas que van a ver este trabajo de Erika. ¿Qué dicen ellos? Quizás también qué caras hacen, qué corporalidades tienen, qué ha podido analizar Erika cuando hace una exposición de estas y otras personas van a verla. Cuando dices otras personas, ¿es diferentes a los dolientes? Claro. Ok. Porque digamos que sí hay como dos tipos de espectadores, ¿no? Una cosa es trabajar con el espectador doliente, ¿cierto? Con la madre que va específicamente a la exposición de Río Abajo a buscar la camisa del hijo, que pues es el caso, por ejemplo, de una señora que siguió 6 de las 18 exposiciones que hicimos, la señora iba a buscar. Entonces, digamos que ese es un tipo ese es el espectador doliente, digamos, es la persona que está directamente implicada. Cuando hicimos la exposición de Sudarios en Medellín y fueron las 20 mujeres de Sudarios con sus familias a ver la exposición, pero luego también está pues el espectador de la obra, digamos, el espectador de la obra, y para mí ha sido una experiencia muy linda porque la gente se conecta mucho, la gente se conecta, pasa siempre, ¿no? Como mi hermano tenía una camisa igualita, el tema, por ejemplo, de Sudarios, que es una exposición que ha tenido más de 20 exposiciones en diferentes países, es una obra que ha trascendido, digamos, el tema del conflicto, es una obra con la que la gente se siente identificada porque finalmente el duelo y el sentido de pérdida es el sentido más universal que hay, ¿no? Eso, digamos que el dolor por muerte de un ser amado es como algo que se puede traducir en diferentes espacios culturales, y yo creo que ese ha sido un poco como el éxito de la obra y que ha hecho pues que vaya a Australia, México, Brasil, es justamente porque la gente se siente identificada, todos reconocemos esa sensación de haber vestido alguna vez uno de estos rostros, ¿no? En este trabajo que ha hecho Erika, ¿qué ha aprendido en palabras? No sé, digamos, a mí se me ocurre que con lo que escucho de Erika,
es mucha solidaridad la que puedo entender a través del trabajo que ha hecho Erika. Pero en palabras, ¿qué otras palabras harían que Erika diga, he aprendido esto, esto y esto de estos trabajos? Yo creo que la palabra que lo resumiría todo sería fortaleza, ¿no? Yo siento que mucha gente me pregunta, ¿no? Que cómo hago para soportar escuchar tantos relatos de dolor, y yo siempre digo que es todo lo contrario, o sea, yo sí estoy escuchando cosas súper dolorosas, atrocidades de las cuales a veces yo siento que el mismo idioma, como, o sea, como cuando yo repito que hubo una señora que le tocó ver cómo le sacaron los ojos a la madre, o sea, son cosas que en el mismo idioma no hacen sentido, ¿no? Como que desbordan cualquier tipo de representación que podamos llegar a hacer. Cuando yo veo a la persona que me está entregando ese testimonio, cuando yo veo que una señora caminó 14 horas para poder llegar a mi estudio, a entregarme la camisa del hijo, yo lo que veo es ante todo testimonios de una inmensa fortaleza. O sea, yo no veo una víctima en el sentido en el que a veces creo que se malinterpreta la palabra víctima, ¿no? Que es como una persona apocada. No, yo veo fortaleza, yo veo sentido de lucha, yo veo sobre todo capacidad de vivir. Digamos que hay una cuestión maravillosa de agradecer el día que sigue, ¿no? Y entonces yo creo que para mí lo que resume todos estos trabajos es fortaleza, ¿no? A la hora de Erika decir, bueno, quiero hacer un trabajo, digamos que ella nos ha dado unos pincelazos de cómo hace el trabajo, pero Erika dice, para hacer estas fotografías, quiero contar con esto. ¿Cuáles son esos elementos con los que Erika dice, si no lo tengo, no hago la fotografía? Bueno, primero tienes que tener una idea muy clara, o sea, digamos que no son obras con las que tú puedes ensayar, o sea, puedes ensayar la primera prenda, por ejemplo, de Río Abajo, que yo hablé con doña Emperatriz y le dije, tengo esta idea, no sé si va a funcionar, ¿cierto? Eso, digamos como que toda esta parte de la imagen como tal, de la construcción de la imagen como tal, eso tiene que estar muy resuelto antes de buscar. O sea, antes de irme a las organizaciones de víctimas y decirles que estoy haciendo este proyecto, eso no puede ser un proyecto fallido. Claro. Eso tiene que estar muy, o sea, porque tú no puedes, digamos que mi única promesa ante la gente es yo voy a hacer imágenes con esto. O sea, ustedes van a ver una exposición con esto. Sí, porque la gente no me lo está entregando para que yo ensaye, ¿no? Entonces, digamos que el tema de la parte de la resolución técnica de la obra tiene que estar muy clara al principio. Después, pues tienes que, o sea, digamos que el material y la base de la obra, pues son los testimonios. Entonces tengo que contar mucho con la complicidad de la gente que ha logrado creer en mi trabajo y que han visto el resultado de mi trabajo, y por eso la señora que está en Sudarios participó en Río Abajo y muchos están participando en la nueva obra de Relicarios. Entonces son, digamos, como que obviamente contar con la complicidad de ellos, contar como con esa fe enorme que ellos tienen en que estos trabajos les sirven de algo, ¿no? Obviamente también tienes que saber que la exposición tiene que ocurrir, o sea, digamos que también tienes que tener como ese espacio en el que la obra, el arte nace para ser visto, ¿no? Entonces digamos que no es una obra que puedes producir para que nadie la vea. Entonces también tienes que contar con un público objetivo que esté dispuesto y complete, digamos, ese significado de la obra, porque si la obra la producimos, la hacemos, recordarle a una madre de un desaparecido que el hijo está desaparecido, créeme que no es algo que... Sí, porque muchas veces uno escuchas, ¿no? Como este discurso de hay que hacer cosas para recordar y no olvidar, y es como a ellos no se les olvida un solo minuto. Lo tenemos que recordar, es quienes tenemos que darlo a conocer a un tercero, ¿no? Entonces digamos que siempre tiene que estar tanto pues es como un sistema de comunicación súper básico, ¿no? El emisor, el canal, ¿no? Es esta cuestión de estamos produciendo una obra a partir de estas personas para que las vea un tercero, ¿no? Entonces es como las tres cosas que yo creo que hay que tener súper... Como toda una planeación allí, ¿no? No como levantarme un día y decidir voy a tomar fotos y hacer, sino como una planeación, quizás también por respeto al tipo de trabajo que hace Erika. Sobre todo por eso, ¿no? Por supuesto que la obra también va creciendo y la obra va cogiendo un ritmo propio, ¿no? Porque te insisto, hay muchas cosas que yo no tenía calculadas desde un principio, ¿no?
obviamente te tienes que dar espacio de experimentar, te tienes que dar espacios de creación, pero una cosa es diferente cuando estás trabajando, digamos, con los objetos. Claro. Digamos, esta obra Relicarios, que es la nueva que estoy haciendo, la gente me está donando los objetos que pertenecían a sus seres queridos. En el momento en que la gente decide donármelos, en que la gente me los está entregando, es porque yo ya estoy lista para que algo ocurra con eso. Que tal vez la dimensión de ese qué es lo que puede variar, digamos, un poco pues como con el camino de la obra, ¿no? Pero tienes que estar segura de que no puedes decirle, ay, qué pena, me lo regalaron y no hice nada, no, es una cuestión también de ética, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los nombres, pero nos falta Silencios. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque ese nombre, ¿no? Bastante llamativo además, porque digamos en lo personal era más como Silencios, pero las imágenes me hablan mucho, en realidad no hay silencio de por medio, entonces era como, no entiendo un poco, hablemos un poco de esa construcción. Mira, Silencios es una obra que surge, yo me empiezo a preguntar por los sobrevivientes del Holocausto a raíz de la muerte de la abuela de mi esposo. Allí es donde empiezo pues yo a acercarme como a la comunidad judía, acercarme al conocimiento de que había sobrevivientes del Holocausto acá en Colombia. Cuando yo hago, digamos, cuando yo me acerco al primer sobreviviente al que me acerco, al señor Max Kirchberg, él me recibió muy generosamente en su casa, me recibió con mi esposo, y él me dijo, yo accedí a a dejarme fotografiar por ti, pues porque eres la esposa de Joseph, pues Joseph era, el señor Max vio básicamente crecer a mi esposo, digamos que eran como amigos, las familias eran amigas. Entonces él muy resignado me dijo, es como que no te puedo decir que no, ¿sí? O sea, como que era una cuestión así como en ese momento no habían, digamos, como hablado los sobrevivientes del Holocausto acá en Colombia. Y él me esperó, muy generosamente me esperó con camisa de manga corta, dejando ver el tatuaje, lo cual quiere decir que él estaba dispuesto a que yo viera, a que yo capturara esa imagen. Me dijo, lo único que sí te voy a pedir es que no me preguntes nada. Lo que tú hayas visto en las películas, eso fue lo que pasó. No, o sea, yo me dejo tomar la foto, pero no me preguntes nada. Entonces en ese momento fue como caí en cuenta que tampoco tenía una pregunta. Okay. ¿Sí? Entonces por eso se llaman silencios, son silencios tanto de él como mío. ¿Qué le hubiera podido preguntar? O sea, cuando estás frente a alguien que estuvo en Buchenwald, en un campo de concentración de estas dimensiones, ¿qué le preguntas? ¿No? O sea, ¿cuál es la pregunta lógica que puedes hacer? Claro. Entonces yo lo que hice, y por eso Silencios es una obra que tiene digamos, la resolución plástica de Silencios, es una hoja que tiene un escrito por el sobreviviente, el retrato y muy de cerca, ya sea el tatuaje o algún objeto que ellos tenían, digamos, de esa época. En el caso pues, de Max es el tatuaje. Y yo lo que hice fue que tenía un cuaderno en mi cartera y le dije, está bien, no te voy a preguntar nada, tan solo escríbeme lo que tú quieres que no se olvide de la guerra. Y él escribió su nombre en todo el centro de la página, muy grande en mayúsculas. Y yo entendí que el testimonio más fuerte y el testimonio más grande y el testimonio más importante de Silencios, más que la fotografía misma, ¿cierto? Porque sí es la fotografía, era el testimonio de puño y letra. Y hoy en día cuando tú miras, es una obra que ya tiene 10 años, 10, 12 años. El tema del trazo es importantísimo, ahí tú puedes ver que era una persona mayor, que era una persona que no hablaba bien español. Hay una cantidad de cosas que se pueden ver en esa página de Silencios que para mí tal vez es como el componente más importante de la obra, más que la fotografía. Tal vez la fotografía fue una excusa para lograr esa página, ¿no? Entonces, eso es Silencios. Vamos a entrar a una ronda que en Fotógrafo No Fotógrafo hemos llamado la ronda de preguntas rápidas, es decir, te la hago y lo primero que se te ocurra o lo primero que recuerdes o el primero en el que piensas es la respuesta. Hablemos de un lugar en el que Erika dice, a este lugar no llevo cámara. No hay sitio, a ningún lugar, siempre la llevo. Hablemos de un sueño de Erika. La paz de Colombia.
hablemos de un libro que es el libro de cabecera o el libro que él ama o recomienda, Erika. Imágenes pese a todo, de Didi Uberman. Una película. Una película. Uy. Hiroshima Mon Amour. Hablemos de un cantante, un artista o una canción en la que Erika diga, hay que escucharla. Miguel Bosé, me gusta Miguel Bosé. Ahora hablemos ya para ir cerrando esta entrevista de qué proyectos vienen para Erika, no solamente a nivel fotográfico, sino en seguir reconstruyéndose quizás en medio de ese trabajo, pero también reconstruyendo otras cosas. ¿Qué más aportes va a hacer Erika desde la fotografía y desde el trabajo antropológico? Pues mira, viene Relicarios, que como te digo es una obra que llevo 5 años de producción. Yo creo que es una obra que ya verá la luz el año entrante. Un proyecto muy importante que está a punto de salir es un libro. El libro se llama Memento Mori, Testament to Life. El lanzamiento será el año entrante, lo acabamos de imprimir en Italia y es un libro que recoge la producción de estas 3 obras. Es una obra que recoge sobre todo el camino y el recorrido de las 3 obras, más que hablar de las imágenes como tal. Entonces creo que es eso lo que estoy como encaminando. Tengo otro proyecto que está allí en el tintero, estoy pues como produciendo los primeros ensayos. Y siempre vienen imágenes, ¿no? Siempre una imagen hace imágenes, entonces ahí seguirá. Digamos que muchos de los que somos parte de este proyecto nos gusta la fotografía, sea de ir a verla, que otros la hagan y nos la compartan, de hacer asomos a la fotografía. Hay gente también que nos sigue y nos ve y hace fotografías, son fotógrafos. ¿Cuáles serían esos consejos que Erika le daría? Quizás hay gente que no le interesa trabajar el tema de la memoria y de compartir con diferentes realidades que han vivido diferentes tipos de víctimas, pero les interesa la fotografía. ¿Cuáles serían esos consejos que Erika podría dar? Pues mira, primero la fotografía por definición es memoria, ¿no? Entonces, sea memoria de un acto violento o la fotografía es memoria. Entonces, nada, yo creo que el mejor consejo, que de hecho me lo dio una maestra a mí, es que solo las imágenes producen imágenes, ¿no? Es una frase redundante, pero es absolutamente certera, ¿no? Tú no puedes pensar en que algún día vas a tomar una foto que se vea de esta manera o esta manera, porque eso no puede que en la cámara no se vea de esa forma. La única manera de construir imágenes es haciendo la imagen y a partir de esa imagen, corrigiendo lo que no te guste, lo que sea, es a partir de cada clic que siempre habrá un clic más extraordinario, ¿no? Entonces, las imágenes no se piensan, las imágenes se toman. ¿En dónde la gente puede seguir las exposiciones, los demás trabajos, si están interesados en, no sé, conseguir uno de los libros que publica Erika? ¿En dónde pueden seguir todo el tiempo a Erika? Mi página web, www.erikadietes.com, Erika con K, dietes con doble T. Y nada, en todos los medios me llamo Erika Dietes, Twitter, Facebook, en todos me llamo Erika Dietes, entonces soy bastante activa en las redes, entonces por ahí nos estamos siguiendo. Hay muchos estudiantes que me preguntan cosas, trato de contestar todo el tiempo, entonces ahí estoy para... Erika, pues seguramente habrán quedado muchas cosas allí sin trabajar, sin hablar desde fotógrafo no fotógrafo, pero sin duda alguna ha sido muy enriquecedora esta entrevista. Eres la primera mujer que pasa por las cámaras de fotógrafo no fotógrafo en estos 2 años de trabajo. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartir lo que ha significado a nivel personal, pero también a nivel profesional estos trabajos que has venido haciendo. Y bueno, fotógrafo no fotógrafo también te da la bienvenida al equipo de alguna manera y ahí estaremos también presentes. Muchas gracias. Pues esta fue una entrevista en video para Fotógrafo no fotógrafo con Erika Dietes. Muchísimas gracias a todos ustedes.
quienes estuvieron allí viendo toda esta entrevista. Les recordamos que la pueden compartir completamente y libremente en sus redes sociales y que a nosotros nos pueden seguir en Twitter como @fotógrafo no fotógrafo y en Facebook como fotógrafo NF. Allí nos buscan, nos pueden seguir. Estamos constantemente actualizando las redes y en nuestro blog también. Noticias, información, actividades, todo sobre el mundo de la fotografía. A ustedes muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima entrevista.